La igualdad de género significa que todos, niños y niñas, deben tener las mismas oportunidades y derechos. Cuando las niñas y las mujeres pueden aprender y trabajar como los niños y los hombres, todos ganamos. Esto hace que el mundo sea un lugar mejor. El 14 de marzo de 2011, un grupo de personas decidió que las niñas deben tener acceso a la educación y a buenos trabajos. También, el 20 de diciembre de 2013, se dijo que es importante que las mujeres participen en la ciencia y la tecnología. Esto ayuda a que haya igualdad. Además, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Este día es especial porque reconoce lo importante que son las mujeres en la ciencia. Muchas organizaciones están ayudando a que más mujeres y niñas estudien la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En esta entrevista exploraremos el apasionante camino de las mujeres en la ciencia. Hoy conoceremos la historia de una científica, la doctora Carla María Rubio Nava, que nos compartirá sus experiencias, desafíos y motivaciones. Descubriremos qué le inspiró a seguir esta carrera, quiénes fueron sus modelos a seguir y cómo enfrentó los retos que encontró en el camino. También nos dará consejos valiosos para las niñas que sienten curiosidad por la ciencia, pero aún dudan de su potencial. Además, hablaremos del impacto de la ciencia en el mundo, los avances más emocionantes y la importancia de romper estereotipos para que las mujeres se sumen a este campo. Acompáñanos en este viaje de inspiración, conocimiento y pasión por la ciencia. La doctora Carla María Rubio Nava es una destacada científica y egresada de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha tenido una trayectoria académica impresionante, comenzando con su educación en la preparatoria Emiliano Zapata, continuando con la licenciatura en biomedicina y una maestría en ciencias fisiológicas, en la que se graduó con honores. Después realizó un doctorado en el Instituto Max Planck para la investigación del corazón y del pulmón, y otro programa doctoral en ciencias naturales en la Universidad de Windsee, Alemania, donde se graduó con el promedio sobresaliente magna cum laude. En octubre de 2019 se convirtió en la primera mexicana en formar parte del grupo de 20 científicos sobresalientes que han recibido el premio Talento Joven de la Fundación Conberlin Röhring. Más tarde fue galardonada con el premio a Mejor Investigación e Innovación Médica en Housing, Alemania. Y en 2020 recibió un premio otorgado por la Sociedad de Neumología y Medicina Respiratoria. Actualmente, la doctora Rubio es directora del International Laboratory Epigen Concept WAP e investigadora del Massachusetts General Hospital Harvard Medical School. Su investigación se centra en el área de la epigenética, particularmente en el estudio de diversos tipos de cáncer y de la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad que afecta aproximadamente 5 millones de personas a nivel mundial y se caracteriza por la cicatrización del tejido pulmonar con un gran componente medioambiental. La doctora Rubio ha demostrado que la presencia de un microRNA en el núcleo de las células es crucial para que conserven su función, lo que juega un papel fundamental en la regulación del epigenoma y puede ofrecer nuevas perspectivas para el tratamiento de la enfermedad. Además, está involucrado en un ensayo clínico en Alemania que utiliza un método no invasivo para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón a través de la recolección de condensados de exhalado pulmonar y en el estudio de las enfermedades asociadas a la contaminación, en particular aquellas por emergencias sanitarias en el estado de Puebla. La doctora Carla María Rubio Nava es sin duda un ejemplo de talento y dedicación en el ámbito científico y un orgullo para su alma mater, la UAP. ¿Qué te inspiró a dedicarte a la ciencia? Desde que era muy niña, desde que estaba en la primaria, recuerdo que me llamaba mucho la atención el conocimiento de aquellas áreas que no podían verse con los propios ojos. Entonces me apasionaba pensar y leer sobre el macrocosmos, sobre el universo y sobre el microcosmos, sobre las moléculas, los átomos, las células. Entonces siempre le pedí a mis padres que me compraran libros o enciclopedias que abordaran esos temas. Prefería eso antes que un juguete y ellos me ayudaron a ir fomentando esa pasión por el conocimiento
que rebasaba nuestros sentidos. Entonces yo sabía desde esas épocas que me iba a dedicar ya sea a la física para poder estudiar el universo, la astrofísica me llamaba mucho la atención, o a la biología molecular, porque iba a poder entender cómo funcionaban las proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares dentro de una célula humana. Y ya después, cuando me tocó elegir la carrera universitaria que iba a estudiar, justo esa fue mi inquietud con la orientadora vocacional, poder estudiar algo en lo que todavía no se supieran muchas cosas, que hubieran mucho conocimiento por explorar, nuevas hipótesis por sugerir, y donde uno nunca parara de estudiar y de leer. Definitivamente fueron mis padres. Yo creo que ellos siempre han sido científicos empíricos, científicos en potencia. Eh, Cuando iba a la escuela y me dejaban una tarea, ellos se sentaban a apoyarme. Cada uno era especialista en distintas áreas. Recuerdo mi padre es excelente en matemáticas y en ciencias exactas, y mi mamá era muy buena en geografía, en biología. Y entonces cuando ellos me ayudaban a hacer las tareas, me inspiraba la forma en que ellos trabajaban y me hacían pensar respecto a lo que me habían dejado. Entonces me enseñaron que uno tiene que investigar y proponer más de lo que te piden, que hay que estar más preparado que lo que se abarca en un libro o lo que se abarca en una clase. Y ellos, pues me llamaba mucho la atención su forma de pensar, la excelencia con la que me ayudaban a hacer desde una maqueta hasta una exposición en una cartulina. Y también gracias a ellos fue que empezó mi interés por meterme en concursos, en el concurso del conocimiento, en el concurso de oratoria, concurso de poesía, concurso de ciencias, porque yo aprendí en casa que si a uno le gusta un tema, lo tiene que investigar a fondo, tiene que tratar de saber muchos más aspectos de los generales. Ellos han sido entonces mi inspiración, su excelencia, su sabiduría, su forma de pensar, y estoy muy agradecida por eso. Yo recuerdo que en la preparatoria, Emiliano Zapata de la UAP, los maestros nos enseñaban a usar el método crítico, el razonamiento crítico, la aplicación del método científico. Y en las clases de biología fue cuando yo por primera vez pude leer el libro de Cazadores de Microbios, en el que se describían las aventuras de muchos científicos, desde Leeuwenhoek y la creación del primer microscopio, hasta los demás microbiólogos que fueron apareciendo en la historia. Y ese libro es muy bonito porque te cuenta lo que ellos pensaban, que estaban observando, y cómo se iban dando cuenta, cómo iban poniendo a prueba esas hipótesis y esos primeros razonamientos. También cómo competían con otros investigadores, cómo entre ellos se comunicaban. Además, también en esa clase por primera vez pude estudiar la estructura del ADN y del genoma humano. Y en esa época también conocí la historia de Rosalind Franklin, quien fue una investigadora, una química, cristalógrafa, cuyos descubrimientos fueron cruciales para entender la estructura del ADN, y a la cual no se le dio el reconocimiento en su momento. Hasta ahora, en recientes años, es que se está tratando de darle a ella el crédito correspondiente, aunque no se le dio el premio Nobel. De los 4 grandes científicos que aportaron conocimientos fundamentales para esta estructura, ella fue la única a la que no se le dio el premio Nobel. Entonces, al adentrarme en esa historia de Rosalind Franklin y cómo un descubrimiento muy pequeño se tiene que validar, en este caso su famosa fotografía 51, donde se veía la estructura helicoidal del ADN, pues eso abrió las puertas para que otros investigadores pudieran, mediante otros métodos, porque ella era la cristalógrafa, pero teníamos a Watson y Crick, que estaban más en el área de medicina y de biología, pues aplicaran sus respectivos conocimientos para validar esa observación. Con eso yo entonces entendí, o empecé a entender, que
En la ciencia no solo basta el conocimiento o no solo basta el talento a nivel técnico, sino también la interacción que tienes con otros colegas, la difusión del conocimiento, la discusión de los resultados positivos y negativos. Entonces yo me di cuenta que la ciencia era un gran aprendizaje y era una forma de vida, y asumí que yo quería entrar en ese estilo de vida. ¿Qué consejo les darías a las niñas que sienten curiosidad por la ciencia, pero dudan de sus capacidades? Yo les diría a esas niñas, en primer lugar, felicitarlas por sentir esos deseos y esas inquietudes, y que se atrevan a externarlas y a buscar ayuda. Ese sería el segundo consejo, que busquen a personas que actúen como mentoras para ellas, o mentores, porque también hay científicos y hay hombres que promueven las carreras de las mujeres. Entonces, pedir una mentoría, externarle su curiosidad, su inquietud a sus profesores, a sus orientadores, a sus mentores, a sus directores, para que ellos las puedan canalizar con personas que pueden servir como modelos a seguir para ellas. En la ciencia hay muchas historias de mujeres grandiosas, tanto a nivel internacional como en México, como en Puebla. Y entonces es bueno que las niñas que van apenas en esta carrera, en nivel básico, en nivel medio superior, escuchen estas historias. ¿Qué mujeres han hecho contribuciones determinantes a la ciencia, a la medicina, al medio ambiente? Para que entonces sepan que ellas también lo pueden lograr. Que sean muy fuertes, sería mi tercer consejo, y que tengan consciente que nuestra sociedad está en este proceso de cambio. Estamos en la etapa de transición, de romper muchos estigmas respecto a la mujer, y pues no solo en el área científica, sino en todas las áreas. Lo estamos logrando. Hoy en día podemos ver casos individuales de mujeres que están llegando a posiciones determinantes, a posiciones directivas, rectoras, presidentas, y esto entonces está marcando un cambio generacional. Las mujeres podemos destacar en cualquier área y se nos debe reconocer al mismo nivel que a los hombres. Entonces, saber que están en muy buena etapa para comenzar una carrera científica, ya que la sociedad está cambiando, y que mantengan su determinación, su entusiasmo y su vocación. Vamos a ver muchas científicas, estoy segura, que vamos a estar dispuestas a orientarlas, a darles sugerencias de lo que nosotras vivimos para que ellas lo puedan hacer mejor y lleguen más lejos que nosotros más rápido. Yo estoy muy orgullosa de decir que siempre he tenido educación pública. Eh, desde el kinder hasta la universidad y los posgrados, los he podido hacer gracias a la fortaleza de la educación pública, y a que es un compromiso social, y gracias a toda la ayuda de la sociedad es que yo me pude beneficiar para poder tener mi formación. Desde la primaria, que nos tocó sentarnos en un huacal porque no habían mesas, no habían sillas, y teníamos que pues sentarnos en el suelo. Yo desde ahí entendí, y también gracias a mi familia que me ayudaron siempre a tener esa conciencia de lo que uno no tiene, pero de lo que uno podría tener. O sea, que tu contexto no te determina, y que puedes hacer grandes cambios sin importar del lugar del que vengas. Entonces así yo traté de mantener mi convicción de que no por estar en un contexto social pobre, o en escuelas que todavía no tenían mucho reconocimiento o apenas se iban formando, no iba a lograr mi objetivo. Yo estaba segura que quería ser una gran profesionista. Todavía no sabía exactamente qué, porque me gustaban muchas áreas del conocimiento, pero creo que un valor muy grande de la educación básica es que nos dan esta conciencia social de que tú eres tú y tu contexto. Entonces todo lo que tú aprendas, todo lo que tú logres, le va a beneficiar
no solo a ti, a tu familia, a tu población y a tu sociedad. O sea que te estás preparando por ti y por los demás. Y eso me lo inculcaron en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, que debíamos de dar mucho más de lo que se requería porque pues la situación era más adversa que otras personas que hubieran tenido más recursos, más acceso al conocimiento. Entonces, creo que la educación básica me dio y nos da a muchos esos fundamentos de responsabilidad en el aprendizaje, de compromiso, de que esto que nosotros estamos obteniendo es fruto de un trabajo social, poblacional, y que entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces yo agradezco mucho a la universidad, a mi alma mater, que nos haya podido dar no solo conocimiento, sino también criterio para usarlo y conciencia de que lo que nosotros aprendamos lo debemos retribuir a los demás. Como una frase dice, mira tu aldea y será grande. De manera particular, la forma en que contribuyó mi universidad, mi alma mater, la UAP, fue que en la carrera de biomedicina, que es la que yo decidí cursar porque me llamaba mucho la atención el modelo de intersección entre las ciencias médicas y las ciencias biológicas, también las ciencias exactas, porque llevábamos materias del área médica, pero también llevábamos materias como biofísica, bioquímica, matemáticas. Entonces era una conjunción de conocimientos que se podrían aplicar a una enfermedad en específico sin necesidad de tener el contacto directo con el paciente, sino haciendo proyectos en un laboratorio, validando tus hipótesis, volviéndolas a validar hasta que fuera un resultado realmente reproducible que contribuyera de alguna manera al conocimiento que se tiene respecto a las enfermedades. Entonces, en la carrera de biomedicina siempre nos nutrían de estos conocimientos multidisciplinarios y nos enseñaban a integrarlos, al incorporarnos desde etapas tempranas de nuestra carrera en un laboratorio de investigación con científicos altamente reconocidos. Entonces creo que ese fue un gran acierto. Tener una preparación como esta. Hoy en día existen más carreras que se han generado en esa dirección, como biotecnología, como ingeniería biomédica, por mencionar algunas, en las que se explica cuáles son los contextos científicos a nivel mundial en los que todavía hay muchas preguntas abiertas y cómo nosotros podríamos aportar un poquito a esas respuestas. Yo pienso que en primer lugar el éxito lo debemos determinar nosotros. ¿Cuál es para mí el contexto de éxito? Y no debemos de supeditarlo a la opinión de otras personas. Entonces, ¿qué es para mí el éxito? Es tener el conocimiento y la preparación que creo que son necesarios para en realidad hacer un aporte a la sociedad y a las áreas en las que trabajo. Creo que para eso, en especial en las ciencias biológicas, como son las que yo trabajo, las habilidades esenciales que se tienen que tener cada día son la constancia, mucha disciplina, porque el talento se trabaja. Creo que el talento no se nace con él, sino que se adquiere en función de la determinación y de la disciplina y la constancia. Entonces, estas tres son fundamentales. No dejar de leer, no dejar de estudiar, no dejar de aprender de los demás. Darles a todos esa oportunidad de dar su opinión y escucharla, analizarla y entonces llegar a un consenso junto con el grupo de trabajo. Es muy importante el respeto, entender que cada uno desde su posición, ya sea el jefe, el supervisor, el nuevo estudiante, el técnico, la persona que apoya de medio tiempo, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que decir, todos somos capaces de ver el mismo problema de una perspectiva diferente. Entonces, el respeto y la consideración a la opinión de los otros es muy importante en la ciencia. El respeto también
en saber admitir cuando alguien más tiene la razón o cuando nosotros ignoramos algo. Entonces ser muy autocríticos y ser veraces en lo que decimos y en lo que hacemos. Algo más que creo que es muy importante en la ciencia es la curiosidad. No creer que lo que ya se descubrió y ya se enseña no es así. O sea, a lo mejor falta algo que descubrir, aunque pensemos que ya se sabe todo. Tener esa curiosidad de decir, en primer lugar, lo voy a reproducir, a ver si sí es cierto, queda tal como ellos dicen, pero también voy a tratar de hacerle esta modificación, esta adaptación, le voy a agregar esto, lo voy a estudiar en otro contexto para ver si me da lo mismo. Entonces, llegar todos los días al trabajo, todos los días a la escuela, sabiendo que somos capaces de generar una idea que a nadie se le había ocurrido y que va a ser una idea que puede generar un impacto muy importante. ¿Qué libros recomendarías para despertar el interés por la ciencia en las niñas? Em, yo creo que los libros que a mí me, me motivaron más y me dejaron totalmente entusiasmada después de leerlos fue el libro de La vida inmortal de Henrietta Lacks. Es un libro de Rebecca Skloot en el cual se narra la historia de la familia de Henrietta Lacks, a partir de la cual se obtuvieron las primeras células inmortales para su estudio en el laboratorio. Y es un libro muy bello porque en primer lugar resalta el valor de esta paciente, Henrietta Lacks, a partir de cuya enfermedad tenía un cáncer. Pudimos tener hoy en día una herramienta que se usa en todos los laboratorios del mundo, en miles o cientos de miles de lugares se estudian estas células inmortales para entender cómo funciona nuestro organismo. Y en este libro se entiende también la parte social, la parte humanista, que a la familia no se le explicó lo que se estaba haciendo con esas células, cómo estaban contribuyendo a la ciencia y en consecuencia no se les dio el apoyo que ellos merecían ni el reconocimiento a este descubrimiento. Entonces es un libro que pone en contexto cómo también los descubrimientos en las áreas clínicas y biológicas deben de ir de la mano con el humanismo y con la bioética. Es un libro excelente. Otro libro que me gusta mucho, sobre todo si las niñas quieren tomar ejemplos a seguir, ir encontrando una historia de alguna mujer en la ciencia con la que se sientan identificada, pues hay que leer libros que resalten esas historias individuales en las diferentes áreas del conocimiento. Se llama Mujeres en Ciencia. La autora es Rachel Ignotowski y es un libro muy reciente. Todos estos se pueden conseguir de manera muy sencilla. Este libro además es muy lindo porque se puede compartir con niñas que están todavía en niveles básicos de educación. Y finalmente, el libro de La piel del cielo de Elena Poniatowska. Tuve la oportunidad de leerlo cuando estaba en la preparatoria y describía los hallazgos del centro astronómico que está en el estado de Puebla y cómo entonces se maravillaban ante los descubrimientos, pero también cómo costaba trabajo que los investigadores se pusieran de acuerdo para la organización propia del centro astronómico. Es una novela, pero a mí me llamó mucho la atención cómo una mujer escritora narraba la vida diaria de los científicos. Entonces, aunque este libro no se basa en las contribuciones de las mujeres en la ciencia, sí es una perspectiva femenina, mucho más empática, me parece, mucho más sensible, mucho más intuitiva de esas problemáticas que se generan en torno a los centros de ciencia y a quienes estamos trabajando en ellos. ¿Cómo crees que la ciencia puede cambiar al mundo? Definitivamente creo que lo puede cambiar de una manera muy positiva y soy de las defensoras de estos conceptos muy asidua porque
Creo que el papel de nosotros, quienes estamos en la ciencia, debe ser el de comunicadores y mediadores de la generación del conocimiento y de la conciencia social. Creo que como científicos hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo que no basta con generar conocimiento que no va a llegar al público, no va a llegar a las manos de personas que no son expertas. Entonces creo que la ciencia debe de ser esa conexión vital entre el progreso que puede llevar a cabo la humanidad a nivel teórico o a nivel tecnológico, a nivel práctico, y el beneficio que puede realmente tener nuestra sociedad en términos de mejoras en la calidad de vida, en términos de mejoras en la educación, en términos en mejoras en las políticas del medio ambiente. Entonces la ciencia, al generar nuevo conocimiento, también debe de generarlo y saber en dónde se va a poder aplicar y quiénes se van a beneficiar más de ellos, porque siempre hay un beneficio cuando hay un progreso hacia la verdad, hacia el descubrimiento. Entonces, por eso creo que las sociedades y los países deben de defender su apoyo a la ciencia, deben de seguir invirtiendo en la generación de nuevos científicos, en darles las condiciones suficientes para que ellos trabajen, porque ellos son determinantes muy importantes de la prosperidad de un país y de una sociedad. ¿Qué avances científicos recientes te emocionan más? Pues realmente leer sobre ciencia y estarnos actualizando todo el tiempo, aún en las áreas en las que no trabajamos, de verdad que es algo apasionante. A mí de los avances recientes que me entusiasman sobremanera y en el que de manera loable han trabajado mujeres o ellas son quienes los lideran, es la edición del ADN, lo que se llama como la edición genética, cómo a partir de la secuencia de todo el genoma humano, hoy en día, gracias a la tecnología conocida como CRISPR-Cas, somos capaces nosotros de reconocer un sitio de ese genoma que tiene un problema que induce una enfermedad, por ejemplo, una mutación, y borrarla, o sea, editarla, curarla, para que entonces esas células trabajen de una manera adecuada. Este fue un premio Nobel reciente que se le dio a las dos grandes investigadoras que contribuyeron a esta tecnología del CRISPR-Cas que hoy usamos en todos los laboratorios de genómica y de biología molecular para poder abordar el tratamiento de las enfermedades. Otra de las grandes contribuciones me parece que es la vacuna contra COVID, en la que también una mujer fue quien, gracias a sus conocimientos sobre la edición del ARN, se pudo manufacturar esta vacuna y también la galardonaron con el premio Nobel. Entonces nosotros vimos cómo los humanos todavía somos muy vulnerables a agentes infecciosos. Esto, si no se controla a tiempo, si no se conoce lo suficiente, puede desencadenar pandemias como las que acabamos de vivir. Y entonces considero que esa aportación fue fundamental para el beneficio de las personas que hoy en día estamos protegidas gracias a esa vacuna. Entonces, estos dos ejemplos creo que resaltan que las mujeres son pioneras de muchos de los mayores descubrimientos científicos de los que hoy día tenemos beneficios. ¿Podrías compartir un proyecto científico en el que hayas trabajado y cómo impacta en la sociedad? En mis estudios de doctorado en Alemania tuve la fortuna de poder ingresar en un proyecto para entender desde la epigenética, es decir, desde el entendimiento de cómo el genoma se regula sin que hayan mutaciones, cómo los genes se expresan o se reprimen. Pudimos abordar la enfermedad de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar
idiopática, se llama así porque no se conoce su origen. Y así como la fibrosis, hay muchas enfermedades idiopáticas. Entonces, poder participar en este proyecto y abordarlo desde la epigenética, que hoy en día es una gran promesa en medicina, ya que no tenemos que alterar el genoma, sino que tenemos que entenderlo, cómo el genoma se organiza a nivel tridimensional y cómo podemos modificarlo, cómo podemos revertir esas alteraciones tridimensionales para que vuelva a funcionar de manera correcta. Gracias a ese proyecto pudimos proponer una terapia epigenética para revertir el proceso de fibrosis pulmonar en el cual los pacientes dejan de respirar adecuadamente y entran en poco tiempo en insuficiencia respiratoria y muerte. Este es un problema de nuestras sociedades actuales porque hay aspectos ambientales que inducen esta enfermedad. En los años 70 muchas construcciones se hicieron en base a asbesto y hoy en día sabemos que el asbesto es capaz de atravesar barreras celulares e internalizarse y causar enfermedades. Entonces la fibrosis está desencadenada también por componentes ambientales que no conocíamos hasta hace varias décadas. Entonces, proponer nuevos acercamientos terapéuticos, nuevos blancos terapéuticos, creo que es algo muy importante porque nuestras sociedades están cada vez más industrializadas y también cada vez la esperanza de vida aumenta más. La fibrosis es para el pulmón lo que el Alzheimer sería para el cerebro. Nuestro tejido pulmonar va envejeciendo y deja de cumplir su función de elasticidad para permitir la entrada de oxígeno. Entonces, en este proyecto de fibrosis, nosotros estamos proponiendo una nueva forma de abordar esta enfermedad, de revertirla, y también pudimos validarlo en células de animales que contaban con esta enfermedad y en tejidos directos de pacientes. Hoy en día, gracias a este descubrimiento que lo hicimos en el Instituto Max Planck en Alemania, junto con el grupo del doctor Guillermo Barreto, bajo su supervisión y su excelente mentoría, pues fue que mi interés continúa de poder abordar aquellos mecanismos epigenéticos que hacen que un componente ambiental, ya sea del agua, del aire, a los que nosotros estamos expuestos de manera irremediable, causen enfermedades. Además, en los proyectos en los que tengo el honor de poder trabajar, también estamos estudiando cuáles son las terapias que ya existen, medicamentos que ya existen, que ya están autorizados, que ya se les dan a pacientes para ciertas enfermedades que tengan un impacto en la estructura tridimensional del genoma, por lo cual a lo mejor ese medicamento que considerábamos que era específico para cierta enfermedad, pero no conocíamos exactamente su mecanismo, hoy en día ya podemos determinar y caracterizar mejor el efecto de ese fármaco y poderlo usar en otras enfermedades, pero ahora de una manera mucho más racional, sabiendo en qué lugar del genoma se va a unir, a qué moléculas va a afectar y cuál va a ser la respuesta biológica. ¿Por qué es importante que haya más mujeres en la ciencia? Como una mujer en la ciencia yo misma, y por el gran respeto que les tengo a mis colegas científicas, a las cuales admiro y de las cuales aprendo todos los días, creo que las mujeres estamos haciendo un cambio en la ciencia actual, en la forma en que se regula, en la forma en que las estudiantes desde que entran y se incorporan a una carrera STEM se mantienen y se motivan. Y creo que las mujeres, al ser pioneras de muchos de los grandes descubrimientos que se han hecho, debemos de nosotros promover no solo el acceso de las mujeres en áreas STEM, sino su permanencia. Las mujeres tenemos muchas cualidades que no tienen los hombres, ellos también tienen cualidades que nosotras no tenemos y podemos complementarnos, podemos trabajar de manera sinérgica para que el resultado sea mucho mayor a que si lo hiciéramos de manera independiente. En particular, creo que las mujeres tenemos talentos como la multidisciplinariedad,
que es un talento y es un rasgo que tenemos ya de manera evolutiva, la capacidad de poner atención a muchas cosas al mismo tiempo, así como la capacidad de poder organizar de una mejor manera nuestra sociedad. Entonces, al tener estos aspectos, pues las mujeres tenemos talentos diferentes y que son muy meritorios al organizar, al coordinar y al dirigir un proyecto de investigación. Además, creo que las mujeres tenemos más empatía, más capacidad de diálogo, más capacidad de conciliación, por lo cual las mujeres somos muy buenas para armar y mantener grupos interdisciplinarios de trabajo, porque tenemos esa capacidad de escuchar, de entender las necesidades de los demás, tanto de otros colaboradores como de los estudiantes, como de nuestros colegas de trabajo, como de nuestros directivos. Entonces, estoy segura que el papel de la mujer en la ciencia es vital hoy en día, y estamos haciendo este cambio generacional. Sin embargo, tenemos todas que seguir hablando, seguir generando foros de discusión para lograr esta integración de las mujeres en puestos de toma de decisiones que a su vez favorezcan la inserción de más y más niñas, más y más estudiantes en las áreas STEM, y que entonces se nos dé el reconocimiento. También eso es muy importante, hablar de los avances, de los aportes que hacen las mujeres en la ciencia, y que creemos redes STEM de colaboración. No son exclusivas de mujeres, también de hombres que apoyan estos principios, y que podamos entonces tener el lugar que nos merecemos, tanto en el ámbito laboral, profesional, como en el ámbito social.